Segunda sección. Capítulos 5 a 8. Capítulo 5. Disiento. Entre las sacudidas físicas que acompañaron a mi primera entrevista con el profesor Challenger y las sacudidas mentales que ocurrieron durante la segunda, era yo un periodista bastante desmoralizado cuando volví a hallarme en la calle, en Enmore Park. En mi dolorida cabeza palpitaba un solo pensamiento. El relato de aquel hombre era verdadero, sin duda alguna. Tenía una tremenda importancia y de él saldrían artículos inusitados para la Gazine, cuando obtuviera permiso para publicarlos. Vi un taxi esperando al final de la calle, salté a su interior y me hice conducir a la redacción. McArdle se hallaba en su puesto, como siempre. ¿Y bien? Exclamó lleno de expectación. ¿Cómo fue aquello? Pienso, joven, que ha estado usted en una guerra. No me diga que le ha atacado. Tuvimos algunas diferencias al principio. Vaya con el hombre. ¿Y qué hizo usted? Bueno, después se volvió más razonable y tuvimos una charla. Pero no le saqué nada. Nada que pueda publicarse, quiero decir. Yo no estoy tan seguro de eso. Ha salido usted con un ojo amoratado, y eso es publicable. No podemos aceptar que reine el terror, señor Malone. Debemos abrirle los ojos. Mañana le voy a dedicar un suelto que levantará ampollas. Basta que usted me proporcione el material y yo me comprometo a marcar a fuego a ese fulano para siempre. Profesor Munchausen, ¿qué le parece como título de cabecera? ¿O Sir John Mandeville redivivo? ¿O Cagliostro? En suma, todos los impostores y fanfarrones de la historia. Lo mostraré en mi artículo tal como es, un farsante. Yo no haría eso, señor. ¿Y por qué no? Porque no es en modo alguno un impostor. ¿Qué? Bramó McArdle. ¿No querrá usted decir que cree verdaderamente en esos chismes que cuenta sobre mamuts mastodontes y grandes serpientes de mar? Bueno, no sé nada de todo eso y no creo que el profesor sostenga nada de ese tipo. Pero sí creo que ha hallado algo nuevo. Pero hombre, por Dios, entonces escríbalo usted. Es lo que estoy deseando. Pero todo lo que sé me lo ha dicho confidencialmente y a condición de que no lo escriba. Condensé en pocas frases el relato del profesor y añadí. Así quedó el asunto. McArdle parecía sentir una profunda incredulidad. ¿Y bien, señor Malone? Dijo al fin. Hablemos de la reunión científica de esta noche. De todos modos, sobre eso no puede haber secretos. Supongo que ningún periódico informará sobre ello, porque The Waldron han publicado notas al menos una docena de veces y nadie está enterado de que Challenger va a intervenir. Si tenemos un poco de suerte, podremos obtener la primicia sobre todos los demás periódicos. De todos modos, usted estará allí y podrá traernos un reportaje bien completo. Le reservaré espacio hasta la medianoche. Tuve un día muy ocupado y cené temprano con Tarp Henry en el Savage Club, dándole cuenta parcialmente de mis aventuras. Me escuchó con una sonrisa escéptica en su rostro enjuto y rió estruendosamente cuando oyó que el profesor me había convencido. Mi querido muchacho, en la vida real las cosas no suceden de ese modo. La gente no se topa con descubrimientos enormes y pierde luego las pruebas. Deje eso para los novelistas. Ese fulano está tan lleno de trucos como la jaula del mono en el zoo. Todo eso es pura palabrería. Pero, ¿y el poeta americano? Nunca existió. Vi su álbum de dibujos. El álbum de dibujos de Challenger. ¿Cree que fue él quien dibujó aquel animal? Claro que fue él, ¿quién si no? Bueno, pero ¿y las fotografías? No había nada en las fotografías. Usted mismo admite que solo vio un pájaro. Un pterodáctilo. Eso dice él. Fue él quien puso el pterodáctilo en su cabeza. Pero, ¿y los huesos? El primero lo sacó de un guisado irlandés. El segundo lo improvisó para la ocasión. Si usted es hábil y conoce el oficio, puede falsificar un hueso tan fácilmente como una fotografía. Comencé a sentirme inquieto. Tal vez, después de todo, mi convencimiento había sido prematuro. De pronto tuve una idea feliz.
¿Por qué no viene a la reunión?, le pregunté. Tarp Henry me miró pensativo. No es un personaje popular ese genial Challenger, dijo. Hay muchas personas que tienen cuentas que arreglar con él. Diría que es el hombre más odiado de Londres. Si los estudiantes de medicina aparecen por allí, la burla no va a tener fin. No quiero meterme en un corral de osos. Debería usted al menos hacerle la justicia de oírle exponer su caso. Bien, quizás sea lo justo. Está bien. Cuente conmigo esta noche. Cuando llegamos a la sala, nos encontramos con una concurrencia mucho más numerosa de lo que esperábamos. Una fila de coches eléctricos Brougham dejaba sus pequeños cargamentos de profesores de blancas barbas, mientras una oscura corriente de peatones, menos privilegiados, cruzaba multitudinariamente el arco de entrada, indicando que la audiencia no sería solo científica, sino también popular. En realidad, tan pronto como nos sentamos, comprobamos que un juvenil y bullicioso estado de ánimo se extendía por la galería y los fondos de la sala. Al mirar detrás de mí, pude ver filas de rostros con el tipo característico del estudiante de medicina. Por lo visto, todos los grandes hospitales habían enviado sus respectivos contingentes. El talante de la audiencia era todavía alegre, pero travieso. Se coreaban con entusiasmo trozos de canciones populares, lo cual constituía un extraño preludio para una disertación científica, y se advertía ya una tendencia a la chanza personal que prometía a los demás una velada jovial, aunque pudiese resultar embarazosa para quienes recibieran estos dudosos honores. Así, cuando apareció sobre la plataforma el viejo doctor Meldrum, con su bien conocido sombrero clac de ala retorcida, se oyó la pregunta unánime: ¿de dónde sacó esa teja?, ante la cual se apresuró a quitárselo, guardándolo furtivamente bajo su silla. Cuando el gotoso profesor Wadley cojeó hasta su asiento, de todas partes de la sala brotaron afectuosas preguntas sobre el estado exacto de su pobre dedo gordo, lo cual motivó su evidente desconcierto. La mayor conmoción de todas, sin embargo, fue la entrada de mi nueva amistad, el profesor Challenger, cuando pasó a ocupar su asiento en el extremo de la primera fila del estrado. En cuanto su barba negra se asomó por la esquina, estalló tal alarido de bienvenida que empecé a sospechar que Tarp Henry había acertado en sus conjeturas y que tales grupos no estaban allí simplemente por afición a la conferencia, sino porque había cundido el rumor de que el famoso profesor iba a intervenir en el debate. Hubo también algunas risas benévolas ante su entrada, que provenían de los bancos delanteros, ocupados por espectadores bien vestidos, como si la demostración de los estudiantes en la ocasión no les hubiese resultado inconveniente. La salutación, en realidad, se tradujo en una espantosa algarabía, semejante a los rugidos de los moradores de una jaula de fieras carnívoras cuando escuchan a distancia el paso del guardián que llega con el cubo de la comida. Quizá había algo ofensivo en todo aquello, pero a mí me impresionó principalmente, como un simple vocerío bullicioso, la ruidosa recepción de un personaje que los divertía e interesaba a la vez, más que la proporcionada a alguien que le resultase antipático y despreciable. Challenger se sonreía con una expresión de menosprecio tolerante y aburrido, como haría un hombre bondadoso ante los ladridos de una camada de cachorros. Tomó asiento despacio, sacó pecho, se acarició su barba de arriba abajo y examinó con ojos entrecerrados y altaneros la colmada sala que tenía delante. Aún no se había apagado el alboroto provocado por su llegada cuando se abrieron camino hasta el proscenio el profesor Murray, el presidente, y el señor Waldron, el conferenciante, dando entonces comienzo el acto. El profesor Murray me disculpará, seguramente, si digo que tenía el defecto, común a muchos ingleses, de ser inaudible. Uno de los extraños misterios de la vida moderna es que haya gente que tiene algo que decir y que merece ser oída, pero no se toma el menor trabajo en aprender a hacerse escuchar. Sus métodos eran tan razonables como los de alguien que quisiera verter una materia preciosa desde la fuente al depósito a través de una tubería obstruida y que podría destaparse con un pequeño esfuerzo. El profesor Murray hizo algunas profundas observaciones a su corbata blanca y a la garrafa de agua que estaba sobre la mesa, con algunos apartes humorísticos y chispeantes al candelero de plata que tenía a su derecha. Luego se sentó, y el señor Waldron,
El famoso conferenciante se puso de pie entre un generalizado murmullo de aplausos. Era un hombre torvo, enjuto, de áspera voz y maneras agresivas, pero que tenía el mérito de saber asimilar las ideas de los demás, haciéndolas circular de manera que resultasen inteligibles y hasta interesantes para el público profano, con la afortunada cualidad de resultar entretenido en los temas más inverosímiles. De tal modo, la precesión de los equinoccios o las etapas de la formación de un vertebrado se convertían, tratados por él, en un desarrollo expositivo del más elevado humorismo. En esta oportunidad desplegó ante nosotros, en un lenguaje siempre claro y a veces pintoresco, una visión a vuelo de pájaro del proceso de la creación, tal como lo interpreta la ciencia. Nos habló del globo terráqueo, esa masa inmensa de gas inflamado, fulgurando a través de los cielos. Luego describió la solidificación, el enfriamiento y los plegamientos que formaron las montañas, el vapor convirtiéndose en agua, la lenta preparación del escenario en que había de representarse el inexplicable drama de la vida. Al tratar del origen de la vida misma, hizo gala de una discreta vaguedad. Era cabalmente cierto, declaró, que los gérmenes de la misma no podrían haber sobrevivido a la calcinación inicial. Por consiguiente, vinieron después. ¿Se habían formado a partir de los elementos inorgánicos y en estado de enfriamiento que existían en el globo? Era muy probable. ¿Habrían llegado los gérmenes desde el espacio exterior transportados por meteoritos? Era difícilmente concebible. En general, demostraría ser el más sabio quien se mostrase menos dogmático acerca de este punto. No hemos podido, o al menos aún no se ha logrado hasta la fecha, fabricar materia orgánica en nuestros laboratorios a partir de materiales inorgánicos. Nuestra química no ha conseguido todavía tender un puente sobre el abismo que separa lo muerto de lo vivo. Pero hay una química aún más elevada y sutil, la que crea la naturaleza, que trabajando con fuerzas enormes durante prolongadas edades, podría muy bien producir resultados que son imposibles para nosotros. Ahí podríamos dejar la cuestión. Esto llevó al conferenciante a la gran escala de la vida animal, comenzando por el tramo más bajo, los moluscos y los débiles seres marinos, para ir subiendo paso a paso por los reptiles y los peces, hasta que llegamos al fin al canguro rata, un animal que paría ya vivas a sus crías, y que es el ancestro directo de todos los mamíferos y presumiblemente de todos los miembros de esta audiencia. «No, no», se oyó decir a un estudiante escéptico de la última fila. Si el caballerito de la corbata colorada que gritó «no, no», y que presumiblemente creía haber sido empollado dentro de un huevo, tenía la bondad de acercarse a él después de la conferencia, tendría mucho gusto en examinar semejante curiosidad. Risas. Resultaba extraño pensar que el punto culminante de todo el secular proceso seguido por la naturaleza hubiese sido la creación de este caballero de la corbata colorada. Pero, ¿es que ese proceso se había detenido? ¿Podía tomarse a ese caballero como el tipo definitivo, el no va más del desarrollo? Confiaba en no lastimar los sentimientos del caballero de la corbata colorada si sostenía que, cualesquiera que fuesen las virtudes que tal caballero poseía en su vida privada, todos los vastos procesos del universo no quedaban plenamente justificados si solo conducían a su creación. La evolución no era una fuerza extinguida, sino en plena acción y que se reservaba realizaciones aún mayores. Habiéndose burlado a su gusto del interruptor, entre las risas generales del público, el conferenciante retornó a su pintura del pasado, el desecamiento de los mares, la aparición de los bancos de arena, la vida viscosa y perezosa que se acumuló en sus márgenes, las superpobladas lagunas, la tendencia de las criaturas marinas a buscar refugio en los fondos barrosos, la abundancia de alimentos que allí les esperaba y su enorme desarrollo consiguiente. De aquí, damas y caballeros, añadió, derivó aquella espantosa progenie de saurios que aún pone miedo en nuestros ojos cuando los vemos en los esquistos de Wilden o de Solnhofen, pero que, afortunadamente, se extinguieron mucho antes de que la humanidad hiciese su primera aparición sobre este planeta. «Disiento», bramó una voz desde el estrado. El señor Waldron era un estricto hombre de orden, con un don para el humorismo ácido, como lo había demostrado cuando apabulló al caballero de la corbata colorada
por lo cual resultaba peligroso interrumpirle. Pero esta interjección imprevista le pareció tan absurda que no supo cómo reaccionar. Debió de sentirse como el shakespeariano cuando se ve confrontado con un rancio adepto de Bacon, o como el astrónomo que es atacado por un fanático creyente en que la Tierra es plana. Hizo una breve pausa y luego, alzando la voz, repitió lentamente las palabras. Se extinguieron antes de la aparición del hombre. «Disiento», bramó de nuevo la voz. Waldron, asombrado, paseó la vista por la fila de profesores que ocupaban el estrado, hasta que sus ojos se detuvieron sobre la figura de Challenger, que estaba arrellanado en su silla, con los ojos cerrados y una expresión divertida, como si se sonriera en sueños. «Ah, ya veo», dijo Waldron encogiéndose de hombros. «Es mi amigo, el profesor Challenger». Y reanudó su disertación, entre las risas del público, como si aquello fuese una explicación definitiva y no necesitase decir nada más. Pero el incidente estaba lejos de haber tocado a su fin. Cualquier senda que el conferenciante tomaba para internarse en las frondosidades del pasado parecía conducirlo invariablemente a alguna afirmación acerca de la vida prehistórica ya extinguida, que instantáneamente provocaba el consabido mugido de toro del profesor. El auditorio empezó a preverlo y rugía con satisfacción cada vez que se repetía. Los compactos bancos de los estudiantes se unieron a los demás, y cada vez que se abrían las barbas de Challenger, y antes que cualquier sonido surgiese de su boca, 100 voces prorrumpían en un alarido de «¡Disiento!», al que respondían gritos de «¡Orden!» y «¡Qué vergüenza!», provenientes de muchas otras. A pesar de que Waldron era un conferenciante empedernido y un hombre fuerte, quedó aturdido. Vaciló, tartamudeó, se enredó en un largo párrafo y por fin se volvió furiosamente contra la causa de sus tribulaciones. «¡Esto es verdaderamente intolerable!», gritó, lanzando una mirada fulminante hacia el estrado. «Debo pedirle, profesor Challenger, que cese en sus interrupciones ignorantes y maleducadas». Hubo un cuchicheo general en la sala, y los estudiantes se quedaron quietos, llenos de placer, al ver cómo se querellaban entre sí los altos dioses del Olimpo. Challenger alzó lentamente de la silla su cuerpo voluminoso. «Y yo, a mi vez, señor Waldron», dijo, «debo pedirle que deje de hacer afirmaciones que no concuerdan estrictamente con los hechos científicos». Estas palabras desencadenaron una tempestad. «¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Déjenlo hablar, échenle fuera, arrójenle del escenario, juego limpio». Eran las sugerencias que se distinguían entre el bramido general de diversión o disgusto. El presidente se había puesto de pie, aleteando con las dos manos y balando excitado. «Profesor Challenger, puntos de vista personales después». Esas frases emergían como sólidos picachos entre las nubes de su inaudible refunfuño. El interruptor hizo una reverencia, sonrió, se alisó la barba y volvió a repantigarse en su asiento. Waldron, muy acalorado y combativo, continuó con sus observaciones. Aquí y allá, al hacer una afirmación, lanzaba una mirada venenosa a su oponente, que parecía estar dormitando profundamente, con la misma sonrisa amplia y feliz impresa en su cara. Por fin terminó la conferencia. Me inclino a pensar que fue un final prematuro, porque la perorata fue apresurada e inconexa. El hilo de la argumentación había sido cortado brutalmente, y el auditorio estaba inquieto y expectante. Waldron se sentó, y tras algunos graznidos del presidente, el profesor Challenger se levantó y avanzó hasta el borde de la tribuna. Copié textualmente su discurso en interés de mi periódico. «Señoras y caballeros», comenzó, entre sostenidas interrupciones del fondo del salón. «Perdón, señoras, caballeros y niños. Pido disculpas por haber omitido, inadvertidamente, a una parte considerable de esta concurrencia». Hay un tumulto, durante el cual el profesor se mantiene con una mano levantada y mueve su enorme cabeza con asentimientos benévolos, como si estuviese impartiendo una bendición pontifical a la muchedumbre. He sido elegido para promover un voto de agradecimiento al señor Waldron por la arenga tan pintoresca e imaginativa que acabamos de escuchar.
Hubo puntos en ella con los cuales disiento, y ha sido mi deber señalarlos a medida que surgían. Pero no es menos cierto que el señor Waldron ha cumplido bien con su objetivo, porque éste consistía en dar una sencilla e interesante relación de cómo él concibe que ha sido la historia de nuestro planeta. Las conferencias populares de divulgación cultural son las más fáciles de comprender, pero el señor Waldron... Aquí lanzó un guiño resplandeciente de alegría al conferenciante. Me disculpará si digo que son inevitablemente superficiales y engañosas, ya que es necesario graduarlas para que sean comprendidas por un auditorio ignorante. Aplausos irónicos. Las conferencias populares son parásitas por naturaleza. Airados gestos de protesta del señor Waldron. Explotan, por dinero o por fama, la obra que han realizado cofrades indigentes y desconocidos. El más pequeño descubrimiento obtenido en el laboratorio, un solo ladrillo añadido al templo de la ciencia, tienen un peso enormemente mayor que una exposición de segunda mano que permite pasar una hora de ocio, pero que no deja tras de sí ningún resultado positivo. Expongo estas reflexiones evidentes sin el menor deseo de rebajar al señor Waldron en particular, sino para que ustedes no pierdan el sentido de las proporciones y confundan al acólito con el sumo sacerdote. En ese momento, el señor Waldron susurró algo al oído del presidente, que medio se levantó y dirigió severamente la palabra a su garrafa de agua. «Pero basta ya de esto». Fuertes y prolongados aplausos. Permítanme pasar a un tema de más amplio interés. ¿Cuál ha sido el punto específico sobre el cual yo, como investigador original, he discutido la exactitud de nuestro conferenciante? Fue acerca de la permanencia de ciertos tipos de vida animal sobre la Tierra. No hablo sobre esta materia como un aficionado, ni tampoco, debo añadir, como un conferenciante popular. Hablo como alguien cuya conciencia científica lo obliga a adherirse estrictamente a los hechos. Por eso digo que el señor Waldron está muy equivocado al suponer que porque él nunca vio personalmente un así llamado animal prehistórico, puede dar por sentado que esos seres no existen. Ellos son, en verdad, nuestros ascendientes, como él ha dicho, pero son también, si se me permite la expresión, nuestros ascendientes contemporáneos, a los que aún podemos hallar, con todas sus espantosas y formidables características, si tenemos la energía y la audacia necesarias para buscar sus guaridas. Existen aún seres que supuestamente pertenecen a la edad jurásica, monstruos capaces de atrapar y devorar a los más grandes y feroces de nuestros mamíferos. Gritos de «tonterías, demuéstrelo». ¿Cómo lo sabe usted? Disiento. ¿Que cómo lo sé?, me preguntan ustedes. Lo sé porque he visitado sus secretas guaridas. Lo sé porque he visto algunos de ellos. Aplausos, tumulto y una voz que grita «¡Mentiroso!». Creo haber oído que alguien me ha llamado mentiroso. ¿Querría la persona que me ha llamado mentiroso tener la amabilidad de ponerse de pie para que yo lo conozca? Una voz. «Aquí está, señor». Y de entre un grupo de estudiantes alzan en vilo a un hombrecito inofensivo, con gafas, que se debate violentamente. ¿Es usted quien se ha atrevido a llamarme mentiroso? «No, señor, no», vociferó el acusado, y desapareció como un muñeco de caja de sorpresas. Si hay alguien que osa poner en duda mi veracidad, tendré mucho gusto en cambiar algunas palabras con él después de la conferencia. «¡Mentiroso!». ¿Quién ha dicho eso? Otra vez el inofensivo individuo, agitándose como un desesperado, emerge elevado muy en alto. «Si voy por ahí», responde un coro general de «Ven, amor, ven», que interrumpió el acto durante unos momentos, mientras el presidente, puesto en pie y agitando sus dos brazos, parecía estar dirigiendo la música. El profesor, con el rostro sonrojado, las ventanas de la nariz dilatadas y la barba erizada, estaba ya de un humor temible. Todos los grandes descubridores se enfrentaron con la misma incredulidad, el estigma infalible de una generación de idiotas. Cuando se les ponen delante los grandes hechos, carecen de la intuición y la imaginación que los ayudarían a comprenderlos.
solo saben arrojar cieno a los hombres que han arriesgado sus vidas para abrir nuevos campos a la ciencia. Persiguen ustedes a los profetas, Galileo, Darwin y... Ovación prolongada y total interrupción. Todo esto está transcrito de las apresuradas notas que tomé en el mismo momento, y que solo dan una lejana noción del caos absoluto a que se había reducido para entonces la asamblea. El alboroto era tan terrorífico que varias señoras se habían batido en retirada a toda prisa. Serios y reverendos profesores parecían haberse dejado arrastrar por el espíritu que allí prevalecía, con la misma animosidad que los estudiantes, y vi cómo hombres de blancas barbas se levantaban y blandían los puños contra el obstinado profesor. Todo el colmado auditorio hervía y se agitaba como un caldero en ebullición. El profesor dio un paso adelante y levantó ambas manos. Había en aquel hombre tal emanación de grandeza, respeto y virilidad que el vocerío y el alboroto fueron cediendo gradualmente ante su gesto dominador y sus ojos imperiosos. Daba la impresión de que iba a pronunciar un mensaje definitivo. Todos se callaron para escucharle. «No los retendré demasiado», dijo. «No vale la pena. La verdad es la verdad, y el alboroto de unos cuantos jóvenes tontos, y debo agregar, el que hacen sus profesores tan tontos como ellos, no puede afectar al asunto. Yo sostengo que he abierto a la ciencia un nuevo campo. Ustedes lo impugnan». Aplausos. Entonces yo los colocaré ante la prueba. ¿Quieren autorizar a uno o a varios de entre ustedes mismos para que viajen como representantes suyos y comprueben mis afirmaciones en su nombre? Se alzó de entre la concurrencia el señor Summerlee, veterano profesor de anatomía comparada. Era un hombre alto, delgado, agrio, con el aspecto mustio de un teólogo. Dijo que deseaba preguntar al profesor Challenger si los resultados a que había aludido en observaciones habían sido obtenidos durante una excursión a las fuentes del Amazonas hecha por él 2 años antes. El profesor Challenger respondió que sí. El señor Summerlee deseaba saber también cómo era que el profesor Challenger proclamaba haber hecho descubrimientos en unas regiones que habían sido previamente exploradas por Wallace, Bates y otros viajeros de reconocida autoridad científica. El profesor Challenger respondió que el señor Summerlee parecía confundir el Amazonas con el Támesis, que aquel era en realidad algo mayor, y que tal vez le interesase saber al señor Summerlee que junto con el Orinoco, que comunicaba con él, el Amazonas daba acceso a una comarca de alrededor de 150.000 millas de extensión, y que no era imposible que en una extensión tan vasta alguna persona hallase lo que a otras les hubiese pasado inadvertido. El señor Summerlee declaró, con ácida sonrisa, que estimaba en todo su valor la diferencia entre el Támesis y el Amazonas, la cual consistía en que cualquier afirmación sobre el primer río podía comprobarse, mientras no se podía respecto del segundo. Le agradecería al profesor Challenger si éste podía dar la latitud y la longitud del país en que podían hallarse esos animales prehistóricos. El profesor Challenger replicó que él se reservaba esa información porque tenía buenas razones para ello, pero que estaba preparado para darla, con las apropiadas precauciones, a un comité elegido entre la audiencia. ¿Querría el señor Summerlee participar en dicho comité y comprobar personalmente el relato? Señor Summerlee. Sí, estoy dispuesto. Grandes aplausos. Profesor Challenger. Pues entonces le garantizo que pondré en sus manos los materiales necesarios para que pueda hallar el camino. Sin embargo, puesto que el señor Summerlee va a comprobar mis afirmaciones, sería justo que yo, a mi vez, disponga de uno o más acompañantes que lo controlen a él. No quiero disimular ante ustedes que habrá dificultades y peligros allá. El señor Summerlee necesitará la compañía de un colega más joven. ¿Puedo pedir voluntarios? Así es como surgen las grandes crisis en la vida del hombre. ¿Podía yo imaginar, cuando entré en aquella sala, que estaba a punto de empeñarme en una aventura mucho más descabellada de todo lo que podía haber soñado? ¿Y Gladys? ¿No era esta la auténtica oportunidad de que ella hablaba? Gladys me habría dicho que fuese. Me puse de pie de un salto. Ya estaba hablando, aunque no había preparado mis palabras.
Tarp Henry tiraba de los faldones de mi chaqueta y le oí susurrar. Siéntese, Malone. No se porte públicamente como un asno. Al mismo tiempo advertí que un hombre alto, delgado, de cabello rojizo oscuro, situado algunas filas por delante de mí, también se había puesto de pie. Se volvió a mirarme con ojos duros y coléricos, pero me negué a darle paso. «Yo iré, señor presidente», repetí una y otra vez. «¡Su nombre! ¡Su nombre!», clamaba la audiencia. «Mi nombre es Edward Dan Malone. Soy informador de la Daily Gazette. Afirmo que soy un testigo absolutamente libre de prejuicios». ¿Y usted, señor, cómo se llama? Preguntó el presidente a mi rival, el hombre alto. Soy Lord John Roxton. He recorrido ya el Amazonas, conozco toda la comarca y me encuentro especialmente calificado para esta investigación. La reputación de Lord Roxton como deportista y viajero es mundialmente conocida, desde luego, dijo el presidente. Al mismo tiempo, sería ciertamente muy apropiado que un miembro de la prensa tomase parte en una expedición semejante. Pues entonces propongo, dijo el profesor Challenger, que estos dos caballeros sean elegidos como representantes de esta asamblea para que acompañen al profesor Summerlee en su viaje para investigar e informar acerca de la verdad de mis declaraciones. Así, entre aclamaciones y aplausos, quedó decidido nuestro destino, y yo me hallé a la deriva en medio de la corriente humana que se arremolinaba hacia la puerta, con mi mente medio aturdida por aquel nuevo y vasto proyecto que de manera tan repentina se alzaba ante mí. Cuando salí del salón, tuve la momentánea visión del tropel de estudiantes que corrían riendo por la acera, y de un brazo que enarbolaba un pesado paraguas, que se alzaba y caía sobre ellos. Entonces, entre una mezcla de gruñidos y aplausos, el coche eléctrico del profesor Challenger se deslizó desde el bordillo de la acera y me encontré caminando bajo las argentadas luces de Regent Street, rebosando de pensamientos sobre Gladys y sobre los enigmas que se abrían en mi futuro. De pronto sentí que me tocaban el codo. Me volví y mi mirada se encontró con los ojos jocosos y dominadores del hombre alto y delgado que se había ofrecido como voluntario para ser mi compañero en aquella extraña búsqueda. Es usted el señor Malone, ¿verdad? Dijo. Vamos a ser compañeros, ¿no? Mis habitaciones dan justo a la calle, en el Albany. Tal vez querría usted ser tan amable como para dedicarme media hora. Ardo en deseos de decirle 2 o 3 cosas. Capítulo 6. Fui el mayal del Señor. Lord John Roxton y yo doblamos juntos por Vigo Street y cruzamos los oscuros y deslucidos portales del famoso nido de aristócratas. Al final de un pasillo largo y parduzco, mi nuevo conocido abrió una puerta y giró un conmutador eléctrico. Una cantidad de lámparas que brillaban a través de pantallas coloreadas bañaron por entero el gran salón, que se iluminó ante nosotros con un resplandor sonrosado. De pie en el umbral y paseando la mirada a mi alrededor, tuve una impresión general de extraordinaria comodidad y elegancia, que se combinaba con una atmósfera de masculina virilidad. Por todas partes se mezclaba el lujo de un hombre rico y de buen gusto, con el despreocupado desaliño del que vive soltero. Esparcidas por el suelo, había ricas pieles y extrañas esteras iridiscentes, halladas en algún bazar oriental. En apretada profusión, pendían de los muros cuadros y estampas que incluso mis ojos inexpertos reconocían como de gran precio y rareza. Bocetos de boxeadores, bailarinas de ballet y caballos de carreras alternaban con un sensual Fragonard, un Martial Girardet y un Turner de ensueño. Pero entre todos estos variados adornos estaban desperdigados los trofeos, que trajeron con gran fuerza a mi memoria el hecho de que Lord John Roxton era uno de los más grandes y completos deportistas de su época. Un remo de color azul oscuro cruzado con otro de color cereza sobre la repisa de la chimenea hablaba del antiguo remero de Oxford y Leander, en tanto los floretes y los guantes de boxeo que había encima y debajo eran las herramientas de un hombre que había ganado la supremacía en ambos deportes. Sobresaliendo como panoplias alrededor de la habitación, había una línea de espléndidas cabezas, trofeos de caza mayor, las mejores de su clase halladas en cada rincón del mundo. Con el raro rinoceronte blanco del enclave de lado,
destacando sobre todos con su morro altanero y colgante. En el centro de la lujosa alfombra roja había una mesa Luis XV en negro y oro, una encantadora antigüedad, ahora profanada por sacrílegas manchas de vasos y cicatrices de colillas de cigarro. Encima de la mesa había una bandeja de plata con utensilios para fumar y un bruñido estante de licores, del que mi silencioso huésped, con ayuda de un sifón que había al lado, procedió a llenar 2 altos vasos. Después de señalarme un sillón y de colocar mi bebida cerca del mismo, me alcanzó un habano largo y suave. Entonces se sentó frente a mí y me miró larga y fijamente con sus extraños ojos, brillantes e implacables. Unos ojos de un frío color azul claro, el color de un lago de glaciar. A través de la fina niebla de humo de un cigarro, distinguí los detalles de una cara que ya me era familiar por haberla visto en muchas fotografías. La nariz fuerte y corva, las mejillas hundidas y marchitas, el pelo rojizo oscuro que raleaba en lo alto de la cabeza, los crespos y viriles mostachos, el pequeño y agresivo penacho de pelo sobre su barbilla prominente. Tenía algo de Napoleón III y también algo de Don Quijote. Pero había además ese algo que es la esencia del caballero terrateniente inglés, del agudo, alerta y franco amante de perros y caballos. El sol y el aire habían dado a su piel el vivo color rojo de la arcilla de los tiestos. Sus cejas eran tupidas y sobresalientes, lo cual daba a sus ojos naturalmente fríos una expresión más bien feroz, que se incrementaba con su entrecejo fuerte y fruncido. Era enjuto de cuerpo, pero de complexión sumamente vigorosa. En verdad, había demostrado a menudo que había pocos hombres en Inglaterra capaces de soportar esfuerzos tan prolongados. Su estatura era poco mayor de 6 pies, pero daba la impresión de ser más bajo debido a la peculiar curvatura de sus hombros. Tal era el famoso Lord John Roxton como lo veía sentado frente a mí, mordiendo con fuerza su cigarro y observándome fijamente, en medio de un largo y embarazoso silencio. Bueno, Dijo por último. la suerte está echada, mi joven compañerito camarada. Pronunció esta curiosa frase como si fuese una sola palabra. Joven compañerito camarada. Sí, usted y yo hemos dado el salto. Supongo que cuando entró usted en aquel salón no se le había pasado por la cabeza una cosa semejante, ¿eh? Ni por asomo. Tampoco a mí, ni idea de ello. Y aquí estamos, metidos hasta el cuello en la sopera. Para esto, hace solo 3 semanas que he regresado de Uganda, arrendado un sitio en Escocia, firmado el contrato y todo lo demás. En buena me he metido, ¿eh? ¿Y a usted qué impresión le causa? Bueno, todo encaja perfectamente en la línea central de mi oficio. Soy periodista en la Gazette. Cierto, ya lo dijo cuando se metió en el baile. A propósito, tengo un pequeño trabajo para usted, si quiere ayudarme. Con mucho gusto. ¿No le importa correr un riesgo? ¿Cuál es? Bueno, se trata de Ballinger. Él es el riesgo. Habrá oído hablar de él, ¿no? No. Pero compañerito, ¿dónde ha vivido usted? Sir John Ballinger es el mejor jinete del norte del país. Yo, cuando estoy en mi mejor forma, podría competir con él en terreno llano, pero con vallas él es mi maestro. Y bien, es un secreto a voces que cuando no está entrenándose bebe fuerte, o como él dice, mantiene un promedio. El delirio le empezó el martes pasado y desde entonces ha estado enloquecido como un demonio. Su habitación está encima de esta. Los médicos dicen que el querido viejo está acabado a menos que se le pueda hacer tragar algún alimento, pero como está acostado en la cama con un revólver encima de la colcha y ha jurado que le meterá 6 balas, de parte a parte, a cualquiera que se le acerque, hubo un conato de huelga entre su servidumbre. Es duro de pelar este Jack, y además tiene una puntería mortal. Pero no se puede dejar que el ganador de un gran premio nacional muera de ese modo, ¿no? ¿Y qué se propone hacer usted? Le pregunté. Bueno, pensé que usted y yo podríamos abalanzarnos sobre él. Quizá esté adormecido, y en el peor de los casos solo podría dejar inutilizado a uno de nosotros mientras el otro lo cogería. Si logramos envolverle los brazos con la funda de su almohada, llamaríamos por teléfono para que trajesen una bomba estomacal, y entonces daríamos al querido viejo la cena de su vida. El asunto que surgía así, inopinadamente en medio de un día de trabajo,
resultaba bastante arriesgado. No creo ser un hombre particularmente valiente. Tengo una imaginación irlandesa, que me pinta lo desconocido y desacostumbrado con colores más terribles de los que realmente poseen. Por otro lado, crecí en medio del horror a la cobardía y aterrorizado ante la posibilidad de sufrir tal estigma. Me atrevo a decir que, como el uno de los libros de historia, sería capaz de arrojarme a un precipicio si se ponía en duda mi valor. Pero serían entonces el orgullo y el miedo, más bien que el coraje, los inspiradores de mi acción. Por eso, y aunque cada nervio de mi cuerpo se me crispaba ante la figura de aquel hombre enloquecido por el whisky que yo me representaba en la habitación superior, alcancé a responder, con la voz más despreocupada que pude emitir, que estaba dispuesto a ello. Al hacer Lord Roxton otra advertencia sobre el peligro, solo consiguió irritarme. «Vamos ya», dije. «Con hablar no se consigue nada». Me levanté de mi sillón y él del suyo. Entonces, con una risita confidencial, me dio 2 o 3 golpecitos en el pecho y por último me hizo sentar otra vez en mi sillón. Muy bien, muchachito camarada. Usted servirá. Dijo. Alcé la mirada sorprendido. Ya me ocupé esta mañana de Jack Ballinger. Me hizo un agujero en el vuelo de mi kimono. Bendito sea el temblor de su vieja mano. Pero le pusimos una camisa de fuerza y de aquí a una semana estará perfectamente. Bueno, compañerito, espero que no le habrá importado, ¿eh? Mire usted, entre nosotros y en confianza, creo que este negocio de Sudamérica puede ser sumamente peligroso. Y si debo llevar un camarada, quiero que sea un hombre de quien pueda fiarme. Por eso le puse una prueba y me apresuro a decir que ha salido de ella muy bien. Piense que todo lo tendremos que hacer usted y yo, porque ese viejo Summerlee necesitará una niñera desde el principio. A propósito, ¿es usted por casualidad el malón que jugará por Irlanda en la Copa de Rugby? Quizá como reserva. Me parecía que su cara me era conocida. Vaya, si yo estaba allí cuando usted marcó aquel try contra el Richmond, y aquella fue la mejor carrera en zigzag que vi en toda la temporada. Nunca me pierdo un partido de rugby si puedo, porque es el más varonil de los deportes que practicamos. Bien, no le pedí que viniese aquí para hablar de deportes. Tenemos que organizar nuestro asunto. Aquí, en la primera página del Times, están las salidas de los barcos. El miércoles de la próxima semana sale un buque de la compañía Booth con destino a Pará, y si el profesor y usted pueden disponer sus cosas, creo que podríamos tomarlo, ¿eh? Muy bien, lo arreglaré con él. ¿Y qué hay de su equipo? Mi periódico se ocupará de ello. ¿Sabe disparar? Más o menos como el término medio de los soldados de la territorial. ¡Santo Dios! ¿Tan mal como eso? Es lo último que ustedes, muchachitos camaradas, se acuerdan de aprender. Son todos como abejas sin aguijón cuando se trata de defender la colmena. Alguno de estos días van a hacer un mal papel si alguien se mete por aquí a hurtadillas para llevarse la miel. Pero es que en Sudamérica usted necesitará apuntar derecho, porque a menos que nuestro amigo el profesor sea un loco o un embustero, veremos algunas cosas extrañas antes de regresar. ¿Qué fusil tiene usted? Cruzó el salón hasta un aparador de roble, y cuando lo abrió de par en par, pude vislumbrar centelleantes filas de cañones de escopeta, alineadas como tubos de órgano. A ver qué tengo disponible para usted en mi propia colección. Dijo. Fue sacando, uno tras otro, cantidades de hermosos rifles, abriéndolos y cerrándolos con un chasquido y un sonido metálico. Luego volvía a colocarlos en sus bastidores, acariciándolos tan tiernamente como una madre a sus hijos. Este es un Bland 577 Express. Dijo. Con él cacé a ese fulano grandote. Echó una mirada al rinoceronte blanco. 10 yardas más y hubiese sido él quien me agregase a su colección. De la cónica bala su suerte dependía. Así justa ventaja el más débil tenía. Espero que conocerá a Gordon, porque él es el poeta del caballo y del fusil y del hombre que a ambos maneja. Vamos a ver, aquí hay una herramienta útil. Un 470, mira telescópica, doble expulsor, blanco seguro hasta 350. Este es el rifle que usé hace 3 años contra los conductores de esclavos del Perú. Fui el mayal del señor en aquellos parajes, se lo aseguro, aunque no lo encontrará escrito en ningún libro azul.
Hay ocasiones, compañerito, en que cada uno de nosotros debe plantarse en defensa de los derechos humanos y la justicia, porque si no, nunca volverá a sentirse limpio. Por eso hice yo una pequeña guerra por mi cuenta. La declaré yo, la sostuve yo y la terminé yo. Cada una de estas muescas recuerda a un asesino de esclavos que liquidé con este rifle. Una buena serie de ellas, ¿no? Esta grande es por Pedro López, el jefe de todos ellos, que maté en un remanso del río Putumayo. Ah, aquí hay algo que le vendrá bien. Tomó un hermoso rifle empavonado y plateado. Está bien guarnecido con caucho en la caja, muy bien calibrado y con 5 cartuchos por cargador. Puede usted confiarle su vida. Me lo entregó y cerró la puerta de su armario de roble. A propósito, Prosiguió, volviendo a su sillón. ¿qué sabe usted de este profesor Challenger? Nunca lo había visto hasta hoy. Bueno, ni yo tampoco. Es gracioso que ambos nos embarquemos con órdenes, bajo sobresellado, impartidas por un hombre que no conocemos. Me pareció un viejo pajarraco arrogante. Parece que tampoco sus cofrades científicos están muy orgullosos de él. ¿Cómo llegó usted a interesarse en este asunto? Le relaté brevemente mis experiencias de aquella mañana y él me escuchó atentamente. Luego extendió un mapa de Sudamérica y lo colocó sobre la mesa. Yo creo que cada palabra de cuanto le contó a usted es verdad. Dijo muy serio. Y piense que cuando hablo de este modo, es porque tengo motivos para ello. Sudamérica es un lugar que amo, y creo que toda ella, desde el Darién hasta Tierra del Fuego, es la porción más grande, rica y maravillosa de este planeta. La gente no la conoce todavía, y no se da cuenta de lo que puede llegar a ser. Yo la he recorrido de punta a punta, arriba y abajo, y pasé 2 estaciones secas en estos mismos lugares, como le conté cuando hablaba de la guerra que emprendí contra los tratantes de esclavos. Pues bien, cuando estaba por allá, escuché algunas congojas de esa misma clase, tradiciones de los indios quizá, pero que tenían algo detrás sin duda. Cuanto más conozca de ese país, compañerito, más comprenderá que todo es posible, todo. Hay algunas estrechas vías de agua por las que viaja la gente, pero fuera de ellas todo es ignoto. Ya sea por aquí, en el Mato Grosso, Señaló una parte del mapa con su cigarro. o aquí arriba, en este rincón donde 3 países se tocan, nada podría sorprenderme. Tal como ese tío dijo esta noche, hay 50.000 millas de rutas acuáticas que cruzan una selva cuya extensión es aproximadamente la misma de Europa entera. Podríamos estar, usted y yo, separados por una distancia igual a la que hay entre Escocia y Constantinopla, y sin embargo, hallarnos en la misma gran selva brasileña. En medio de ese laberinto, los hombres solo han abierto un sendero aquí y hecho un arañazo allí. Piense que el río crece o desciende por lo menos 40 pies, y que la mitad del país es un cenagal que nadie puede atravesar. ¿Por qué una comarca semejante no podría encerrar algo nuevo y maravilloso? ¿Y por qué no habríamos de ser nosotros los hombres que lo descubramos? Además, Añadió con su rostro excéntrico y enjuto brillando de deleite. cada milla de ese territorio ofrece una aventura al deportista. Soy como una vieja pelota de golf. Hace tiempo que me quitaron a golpes toda la pintura blanca. La vida puede darme una tunda ya sin dejarme marcas, pero un riesgo deportivo, compañerito, eso sí es la sal de la vida. Es algo que hace que merezca la pena vivirla otra vez. Todos nos estamos volviendo demasiado blandos, embotados y confortables. A mí deme las inmensidades desiertas y los vastos espacios abiertos, con un fusil en el puño y algo que merezca la pena descubrir. Yo he probado la guerra, las carreras de caballos con obstáculos y los aeroplanos. Pero esta cacería de bestias que parecen una pesadilla de alguien que ha cenado langosta, es para mí una sensación enteramente nueva. Chasqueó la lengua de gozo ante semejante perspectiva. Quizá me he extendido demasiado a propósito de esta nueva relación amistosa, pero él ha de ser mi camarada durante muchos días, y por eso he tratado de describirlo tal como lo vi por primera vez, con su personalidad exquisitamente arcaica y sus curiosos pequeños trucos de lenguaje y pensamiento. Solo la necesidad de escribir el informe de la asamblea me arrancó al fin de su compañía. Lo dejé sentado en medio de aquella iluminación rosada, aceitando el cerrojo de su rifle favorito,
todavía sonriendo para sus adentros al pensar en las aventuras que nos esperaban. Era muy evidente para mí que si nos aguardaban peligros, no podría haber encontrado en toda Inglaterra una cabeza más serena y un espíritu más animoso que él para compartirlos. Aquella noche, cansado como estaba después de los extraordinarios acontecimientos del día, me senté frente a McCardle, el director de noticias, para explicarle toda la situación, que él juzgó lo suficientemente importante como para comunicarla al día siguiente a Sir George Beaumont, el director general. Quedó convenido que yo enviaría crónicas completas de mis aventuras en forma de cartas sucesivas dirigidas a McCardle, y éstas serían publicadas por la Gazette a medida que llegasen, o reservadas para su publicación posterior según los deseos del profesor Challenger, puesto que no podíamos saber, aún, las condiciones que él asignaría respecto a las instrucciones que deberían guiarnos en el viaje a la tierra desconocida. En respuesta a una consulta telefónica, no logramos nada más concreto que una maldición contra la prensa, que concluyó con la observación de que si le notificábamos el nombre de nuestro buque, él nos enviaría todas las instrucciones que creyese conveniente darnos en el momento de la partida. Una segunda pregunta de nuestra parte no obtuvo respuesta alguna, salvo un balido doloroso de su esposa, que quería significar que su esposo estaba ya de un humor iracundo y que nos rogaba que no hiciésemos nada para empeorarlo. Un tercer intento, ya promediado el día, provocó un estruendo terrorífico y el subsiguiente mensaje de la central telefónica, informando que el aparato del profesor Challenger había sido destrozado. Después de esto, abandonamos todo intento de comunicación. Y ahora, pacientes lectores míos, ya no puedo dirigirme a ustedes en forma directa. De ahora en adelante, si es que en realidad llega a ustedes una continuación de este relato, tendrá que ser únicamente a través del periódico que represento. Entrego en manos del director del mismo este informe de los sucesos que han conducido a una de las más notables expediciones de todos los tiempos, de modo que, si no vuelvo más a Inglaterra, quede algún testimonio de lo acontecido. Escribo estas últimas líneas en el Salón del Transatlántico Francisca, de la compañía Booth, y el práctico las llevará al desembarcar a manos de McCardle. Dejadme esbozar, antes de cerrar mi libro de notas, un último cuadro. Un cuadro que es el último recuerdo que llevo conmigo de la vieja patria. Es una mañana húmeda brumosa de finales de primavera. Cae una lluvia tenue y fría. Por el muelle vienen caminando 3 figuras envueltas en impermeables y se dirigen a la pasarela del gran paquebote en el que ondea el Blue Peter. Los precede un porteador que empuja una carretilla cargada de maletas, mantas de viaje y cajas de rifles. El profesor Summerlee, una larga y melancólica figura, camina arrastrando los pies y lleva la cabeza inclinada, como quien está ya profundamente compadecido de sí mismo. Lord John Roxton camina aprisa y su rostro delgado y ávido asoma resplandeciente entre su gorra de caza y su bufanda. Por mi parte, me siento feliz de que hayan quedado atrás los bulliciosos días de preparativos y las angustias de los adioses. No dudo de que eso se advierte en mi talante. Súbitamente, cuando estábamos a punto de subir al navío, sentimos un grito a nuestra zaga. Es el profesor Challenger, que había prometido asistir a nuestra partida. Corre detrás de nosotros, con la cara roja, resoplando, irascible. «No, gracias», dice. «Preferiría no subir a bordo. Solo tengo que decirles unas pocas palabras que muy bien pueden decirse aquí mismo donde estamos. Les ruego que no se figuren que estoy en deuda con ustedes de alguna forma por este viaje que van a emprender. Deseo que comprendan que para mí es un asunto completamente indiferente y me niego a tomar en consideración el más mínimo vestigio de obligación personal. La verdad es la verdad, y nada de cuanto ustedes puedan informar puede afectarla en modo alguno, aunque quizá excite las emociones y apacigüe la curiosidad de una cantidad de gente incapaz. En este sobre lacrado van mis instrucciones que les servirán de información y guía. Lo abrirán cuando lleguen a una ciudad situada junto al Amazonas y que se llama Manaos, pero no deben hacerlo hasta la fecha y hora escritas en el sobre. ¿Está claro lo que quiero decir? Dejo enteramente confiado a su honor el estricto cumplimiento de mis condiciones. No, señor Malone, no pongo restricción alguna a su correspondencia,
puesto que el objeto de su viaje es la elucidación de los hechos, pero le pido que no dé usted detalles acerca del punto exacto de destino y que no se publique nada hasta su regreso. Adiós, señor. ¿Ha hecho usted algo para mitigar mis sentimientos hacia la repulsiva profesión a la cual, por desgracia, pertenece? Adiós, Lord John. Según creo, la ciencia es un libro cerrado para usted, pero podrá congratularse ante los campos de caza que le aguardan. Podrá, sin duda, describir en la revista Field cómo pudo matar al dimorfodón volador. Y adiós a usted también, profesor Summerlee. Si todavía es capaz de adelantar por sí mismo, cosa que, francamente, dudo mucho, regresará a Londres convertido en un hombre más sabio. Con esto giró sobre sus talones y un minuto después pude ver, desde la cubierta, su figura rechoncha, de baja estatura, avanzando con su paso saltarín camino del tren de regreso. Y bien, nos hallamos ya muy internados en el canal. Suena por última vez la campana para recoger el correo y despedimos al práctico. Ya estamos en camino. El buque surca la vieja ruta. Dios bendiga a los que dejamos atrás y nos traiga de vuelta sanos y salvos. Capítulo 7. Mañana nos perderemos en lo desconocido. No quiero aburrir a quienes se internen en esta narración con un relato del confortable viaje que disfrutamos a bordo del buque de Rabuz, ni tampoco voy a hablar de nuestra estancia de una semana en Pará, salvo que quiero dejar constancia de la gran amabilidad de la compañía Pereira da Pinta al ayudarnos a reunirnos con nuestro equipaje. Solo quiero aludir brevemente a nuestro trayecto aguas arriba por un río ancho, de lenta corriente con aguas color de arcilla, a bordo de un vapor que era casi tan grande como el que nos había transportado a través del Atlántico. Finalmente cruzamos los estrechos de Óbidos y arribamos a la ciudad de Manaos. Allí fuimos rescatados de los limitados atractivos de la posada local por el señor Shortman, representante de la British and Brazilian Trading Company. En su hospitalaria facenda pasamos el tiempo hasta el día en que estaríamos autorizados a abrir la carta con las instrucciones del profesor Challenger. Pero antes que llegue a relatar los sorprendentes sucesos de esa fecha, desearía esbozar un retrato más definido de mis camaradas en esta empresa y de los colaboradores que ya habíamos congregado en Sudamérica. Hablaré sin reservas, señor McArdle, y dejo a su discreción el uso que quiera dar a mis materiales, ya que este informe ha de pasar por sus manos antes que sea dado a conocer en el mundo. Los logros científicos del profesor Summerlee son harto bien conocidos para que me moleste en recapitularlos. Está mejor preparado para una expedición tan ruda como esta de lo que uno podría imaginar a primera vista. Su cuerpo alto, enjuto y correoso es insensible a la fatiga, y ningún cambio en el ambiente que lo rodea afecta a su carácter seco, medio sarcástico y, a menudo, carente de toda simpatía. A pesar de que tiene ya 66 años, jamás le he oído expresar algún disgusto ante las ocasionales penalidades con que nos hemos enfrentado. Yo había conceptuado su presencia como un estorbo para la expedición, pero en realidad ahora estoy convencido de que su capacidad de resistencia es tan grande como la mía. En cuanto a su temperamento, es naturalmente agrio y escéptico. Nunca ha ocultado desde el principio su creencia de que el profesor Challenger es un completo farsante, que nos hemos embarcado todos en una empresa quimérica y absurda, y que lo más probable es que solo cosechemos desilusiones y peligros en Sudamérica y el correspondiente ridículo en Inglaterra. Estos eran los puntos de vista que vertió en nuestros oídos durante todo nuestro viaje de Southampton a Manaos, ilustrando sus peroraciones con apasionados visajes de sus descarnadas facciones y sacudidas de su rala perilla, que se parecía a la barba de un chivo. Desde que desembarcamos, ha obtenido algún consuelo en la belleza y variedad de insectos y pájaros que pululan a su alrededor, porque su devoción por la ciencia es absoluta y la siente de todo corazón. Se pasa los días merodeando por los bosques, con su escopeta y su red de cazar mariposas, y ocupa sus veladas en clasificar y montar los muchos ejemplares que ha adquirido. Entre sus particularidades menores se pueden contar su descuido en el vestir, la falta de limpieza en su persona,
la extremada distracción en todos sus hábitos y su afición a fumar en una corta pipa de escaramujo que rara vez está fuera de su boca. Durante su juventud participó en varias expediciones científicas. Estuvo con Robertson en Papuasia, y la vida en campamentos y canoas no es para él ninguna novedad. Lord John Roxton tiene algunos puntos en común con el profesor Summerlee, y otros en que constituyen una verdadera antítesis uno del otro. Es 20 años más joven, pero similar en el físico, descarnado y enjuto. En cuanto a su apariencia, ya la he descrito, me parece, en la parte de mi narración que dejé en Londres. Es extremadamente aseado y meticuloso en sus hábitos. Viste siempre cuidadosamente, con trajes de drill blanco y altas botas protectoras de color castaño, y se afeita al menos una vez al día. Como la mayoría de los hombres de acción, es lacónico en el hablar y se sumerge fácilmente en sus propios pensamientos, pero siempre está pronto a responder a una pregunta o a participar en las conversaciones, con un lenguaje algo excéntrico y medio humorístico. Su conocimiento del mundo y de Sudamérica en especial resulta sorprendente. Cree de todo corazón en las posibilidades de nuestra expedición, sin que le desanimen las mozas del profesor Summerlee. Tiene una voz suave y unos modales serenos, pero detrás de sus relampagueantes ojos azules acecha una capacidad para estallar en ira furiosa e implacable resolución, tanto más peligrosas cuanto que las refrena. Hablaba poco de sus hazañas en el Brasil y en Perú, pero fue una revelación para mí descubrir la excitación que causó su presencia entre los indígenas ribereños, que lo consideraban su campeón y protector. Las proezas del jefe rojo, como le llamaban, se habían vuelto legendarias entre ellos, pero los hechos reales, por lo que pude saber, eran ya bastante sorprendentes. Sucedió que algunos años antes, Lord John se hallaba en aquella tierra de nadie que forman las fronteras definidas a medias de Perú, Brasil y Colombia. En ese enorme distrito florece el árbol silvestre que produce el caucho, el cual se ha convertido, como también ocurre en el Congo, en una maldición para los nativos, que solo puede compararse con los trabajos forzados a que los sometían otrora los españoles en las viejas minas de plata del Darién. Un puñado de malvados mestizos dominaba el país. Había dado armas a ciertos indios de quienes podía fiarse y convirtió en esclavos a todos los demás, a los que aterrorizaba con las más inhumanas torturas para obligarles a recoger el caucho, que luego era embarcado en el río para llevarlo a Pará. Lord John Roxton trató de disuadirlos para defender a las desdichadas víctimas, pero solo recibió amenazas e insultos por sus esfuerzos. Entonces declaró formalmente la guerra a Pedro López, el jefe de los esclavizadores. Enroló en sus cuadros a una banda de esclavos fugitivos, los armó y emprendió una campaña que concluyó al dar muerte con sus propias manos al famoso mestizo y al destruir el sistema que éste representaba. No era de extrañar, por lo tanto, que la aparición del hombre pelirrojo, de voz suave y maneras libres y sencillas, fuera contemplada ahora con profundo interés en las riberas del gran río sudamericano, aunque los sentimientos que inspiraba estuvieran evidentemente mezclados, ya que la gratitud de los indígenas era igualada por el resentimiento de aquellos que deseaban explotarlos. Un resultado beneficioso de sus experiencias anteriores era que podía hablar fluidamente la lingoa geral, que es el habla característica, mezcla de 1/3 de palabras portuguesas y 2/3 de vocablos indios, de uso corriente en todo el Brasil. He dicho antes que Lord John Roxton era un maníaco de Sudamérica. No podía hablar de aquel gran país sin entusiasmarse ardorosamente, y ese ardor era contagioso, porque ignorante como yo era, consiguió atraer mi atención y estimular mi curiosidad. Quisiera ser capaz de reproducir el hechizo de sus pláticas, la peculiar mezcla de conocimientos sólidos y chispeante imaginación que les otorgaba su atractivo, hasta conseguir que incluso la sonrisa cínica y escéptica del profesor se fuera desvaneciendo gradualmente de su enjuto rostro a medida que escuchaba. Se disponía a contar la historia del enorme río tan rápidamente explorado, ya que algunos de los primeros conquistadores del Perú cruzaron en realidad todo el continente sobre sus aguas, pero aún tan desconocido respecto a todo lo que se ocultaba más allá de sus orillas en continuo cambio. ¿Qué hay más allá? Exclamaba señalando hacia el norte. Selva, pantanos y una jungla impenetrable. ¿Quién sabe lo que eso puede ocultar? Y allá hacia el sur.
el yermo de las florestas pantanosas donde ningún hombre blanco ha puesto el pie todavía. Por todas partes se nos enfrenta lo desconocido. ¿Quién conoce algo más allá de las estrechas cintas de los ríos? ¿Quién osaría decir qué cosas pueden suceder en un país semejante? ¿Por qué no podría estar en lo cierto el viejo Challenger? Ante este directo desafío, reaparecía la porfiada sonrisa de burla en el rostro del profesor Summerlee, y permanecía sentado, moviendo su sardónica cabeza en un silencio desprovisto de cordialidad, parapetado tras la nube de humo de su pipa de raíz de escaramujo. Esto es todo, por el momento, acerca de mis dos compañeros blancos, cuyos caracteres y limitaciones serán expuestos con mayor amplitud, como los míos propios, a medida que prosiga este relato. Pero ya habíamos contratado a ciertos asistentes que habrían de jugar una parte de cierta importancia en lo que estaba por venir. El primero es un negro gigantesco llamado Zambo, un Hércules moreno, tan voluntarioso como un caballo y de una inteligencia casi igual. Lo alistamos en Pará, por recomendación de la compañía de vapores, en cuyos barcos había aprendido a hablar un inglés titubeante. También contratamos en Pará a Gómez y Manuel, dos mestizos de la región, situada en el curso superior del río, y que acababan de bajar por el mismo con un cargamento de madera de palo de rosa. Eran individuos de piel morena, barbudos y fieros, tan activos y tensos como panteras. Ambos habían pasado su vida en esa zona del curso superior del Amazonas, precisamente la que queríamos explorar, y por esa circunstancia recomendable, Lord John los había contratado. Uno de ellos, Gómez, tenía la ventaja suplementaria de hablar un inglés excelente. Estos hombres se ofrecieron voluntariamente a trabajar como nuestros criados personales, a cocinar, remar o a hacerse útiles de cualquier otro modo, por una paga de $15 mensuales. Además de ellos, habíamos contratado a 3 indios mojo de Bolivia, porque, de todas las tribus ribereñas, aquella era la más hábil para la pesca y la navegación. Al jefe de estos indios le llamamos Mojo, con el nombre de su tribu, y a los otros 2 los conocíamos como José y Fernando. 3 blancos, 2 mestizos, 1 negro y 3 indios constituíamos pues el personal de la pequeña expedición que permanecía en Manaos esperando instrucciones antes de partir en pos de su extraña búsqueda. Por fin, después de una semana tediosa, llegaron el día y la hora señalados. Le pido que se represente la sombreada estancia de la Facenda Santo Ignacio, 2 millas tierra adentro desde la ciudad de Manaos. En el exterior, resplandecía el sol con una luz amarilla, broncínea, que recortaba las sombras de las palmeras en contornos tan negros y definidos como los árboles mismos. El aire estaba en calma, lleno del eterno zumbido de los insectos, que formaban un coro tropical de muchas octavas desde el bajo profundo de la abeja hasta la flauta aguda y afilada de los mosquitos. Detrás del pórtico o galería había un pequeño jardín despejado, con cercas de cactos y adornado con macizos de arbustos floridos, donde revoloteaban grandes mariposas azules y cruzaban como saetas diminutos colibríes que trazaban arcos de luz rutilante. Nosotros estábamos en el interior, sentados alrededor de la mesa de caña sobre la cual estaba el sobre sellado. En su anverso, trazadas con la mellada letra del profesor Challenger, se leían estas palabras: Instrucciones para Lord John Roxton y su grupo. Para ser abierto en Manaos el día 15 de julio a las 12 en punto de la mañana. Lord John había colocado su reloj sobre la mesa ante sí. Faltan todavía 7 minutos, dijo. El querido viejo es muy estricto. El profesor Summerlee sonrió agriamente, al tiempo que recogía el sobre con su mano flaca. ¿Qué puede importar si lo abrimos ahora o dentro de 7 minutos? Dijo. Todo esto es parte del mismo sistema de charlatanería y falta de sentido común que caracteriza notoriamente al autor de la carta. Lamento tener que decirlo. Oh, vamos, tenemos que jugar nuestra partida de acuerdo con las reglas, dijo Lord John. El espectáculo pertenece al viejo Challenger y nosotros estamos aquí gracias a su buena voluntad. De modo que sería una acción pésima y deplorable la de no seguir sus instrucciones al pie de la letra. Bonito negocio, exclamó amargamente el profesor. Ya me sonaba absurdo en Londres,
pero me siento inclinado a decir que visto de cerca, lo es aún más. No sé lo que contiene este sobre, pero, a menos que traiga instrucciones bien definidas, me sentiré muy tentado a tomar el primer barco que salga río abajo, para tomar el Bolivia nada más llegar a Pará. Después de todo, tengo en el mundo tareas de mayor responsabilidad que andar corriendo para desautorizar las afirmaciones de un lunático. Vamos, Roxton, seguramente ya es la hora. Así es, y usted ya puede tocar el pito. Dijo Lord Roxton. Levantó el sobre y lo cortó con su cortaplumas. Extrajo de su interior una hoja de papel doblada. La desplegó con mucho cuidado y la extendió sobre la mesa. Era una hoja en blanco. Le dio la vuelta. También estaba en blanco. Nos miramos unos a otros en azorado silencio, que fue roto por el discordante estallido de la risa burlesca del profesor Summerlee. Es una clara confesión, Exclamó. ¿Qué más quieren ustedes? Ese fulano es un embaucador confeso. Solo nos resta regresar a casa e informar que es un impostor descarado. ¿Tinta invisible?, sugerí. No lo creo. Dijo Lord Roxton mirando el papel al trasluz. No, compañerito camarada, no sirve de nada engañarse a sí mismo. Puedo garantizar que en este papel no se ha escrito nunca nada. ¿Puede entrar? Retumbó una voz desde la galería. La sombra de una figura rechoncha se interponía en la franja de sol. Aquella voz, aquella monstruosa anchura de hombros. Nos pusimos de pie de un salto con el aliento entrecortado por la sorpresa al ver que Challenger, tocado con un sombrero de paja redondo y juvenil, con una cinta de color. Challenger, con las manos en los bolsillos de su chaqueta y sus zapatos de lona haciendo elegante palanca sobre las puntas al caminar, aparecía en el espacio vacío que se abría ante nosotros. Echó atrás la cabeza y se quedó envuelto en el resplandor dorado, con toda la exuberancia de su barba de la antigüedad asiria y toda su ingénita insolencia, marcada en sus párpados entornados y sus ojos intolerantes. «Me temo que llego con algunos minutos de retraso», dijo sacando su reloj. «Debo confesar que cuando les entregué ese sobre no tenía la menor intención de que lo abriesen, porque ya entonces había determinado estar con ustedes antes de la hora fijada. El infortunado retraso debe repartirse, en partes iguales, entre la torpeza de un piloto y la intrusión de un banco de arena. Sospecho que esto habrá dado ocasión a mi colega, el profesor Summerlee, para que blasfeme un poco». Siento la obligación de decirle, señor, contestó Lord John con algo de severidad en la voz, que su regreso nos ha producido un alivio considerable, porque nuestra misión parecía haber llegado ya a un fin prematuro. Incluso ahora, que me ahorquen si comprendo por qué ha obrado usted de manera tan extraordinaria. En lugar de contestar, el profesor Challenger entró, nos estrechó las manos a Lord John y a mí, se inclinó con abrumadora insolencia ante el profesor Summerlee y se sentó en un sillón de mimbre que crujió y se cimbró bajo su peso. «¿Está todo preparado para iniciar nuestra jornada?», preguntó. «Podemos salir mañana». «Pues entonces saldrán. Ya no necesitan mapas con instrucciones, puesto que disfrutarán de la inestimable ventaja de que sea yo el guía. Desde el principio estaba decidido a presidir yo mismo sus investigaciones. Ustedes deben admitir enseguida que los mapas más completos serían un pobre sustituto de mi propia inteligencia y mi consejo. En cuanto a esta pequeña artimaña que he usado para burlarme de ustedes, en el asunto del sobre, está claro que si yo les hubiese comunicado mis intenciones, me habría visto obligado a resistir a molestas presiones para que viajase en compañía de ustedes». No de mi parte, señor. Exclamó el profesor Summerlee apasionadamente. Al menos mientras hubiese otro barco que cruzase el Atlántico. Challenger hizo caso omiso del profesor con un ademán de su manaza peluda. «Estoy seguro de que su buen sentido hallará razonables mis reparos y comprenderán que era mejor que yo pudiera dirigir mis propios movimientos y apareciese únicamente en el momento exacto en que mi presencia fuera necesaria. Ese momento ha llegado al fin. Están ustedes en buenas manos. Llegarán a destino sin contratiempos. Desde este momento tomo el mando de esta expedición y tengo que pedirles que completen su preparación esta noche, a fin de que seamos capaces de salir por la mañana temprano. Mi tiempo es valioso,
y lo mismo puede decirse, sin duda, aunque en menor grado, del de ustedes. Propongo, pues, que avancemos tan rápidamente como sea posible, hasta que les haya demostrado las cosas que han venido a ver. Lord John Roxton había fletado una gran lancha de vapor, la Esmeralda, que debía llevarnos río arriba. Por lo que atañe al clima, era indistinto el momento que eligiésemos para nuestra expedición, porque la temperatura, lo mismo en invierno que en verano, fluctúa entre los 75 y los 90 grados, sin apreciable diferencia en el calor. Sin embargo, en lo que respecta a la humedad, la cosa varía. De diciembre a mayo se extiende el período de las lluvias, y durante el mismo el río crece lentamente hasta alcanzar una altura de casi 40 pies sobre su nivel más bajo. Cubre las orillas, se extiende en grandes lagunas sobre una monstruosa extensión de territorio y forma un inmenso distrito llamado en la región El Gapo, que en su mayor parte es demasiado pantanoso para atravesarlo a pie y demasiado poco profundo para que sea navegable en lancha. A mediados de junio, las aguas comienzan a descender y alcanzan su nivel más bajo en octubre o noviembre. Así, nuestra expedición transcurría en medio de la estación seca, cuando el gran río y sus afluentes se hallaban más o menos en condiciones normales. La corriente del río es débil, con una pendiente que no sobrepasa las 8 pulgadas por milla. Ningún otro río podría resultar más conveniente para la navegación, ya que los vientos dominantes son los que soplan del sudoeste y las barcas pueden navegar a vela hasta la frontera peruana. Al regreso, se dejan llevar por la corriente. En nuestro caso, la excelente máquina de la Esmeralda podía despreciar la perezosa corriente del río, e hicimos progresos tan rápidos como si estuviésemos navegando por un lago de aguas estancadas. Durante 3 días avanzamos hacia el noroeste por un río que aún allí, a 1000 millas de su desembocadura, seguía siendo tan enorme que sus orillas, vistas desde el centro de la corriente, parecían mera sombra sobre la lejana línea del horizonte. Al cuarto día de haber dejado Manaos, doblamos por un afluente cuya desembocadura era muy poco menor en anchura que el río principal. Sin embargo, fue estrechándose rápidamente, y después de otros 2 días de navegación a vapor, llegamos a una aldea india, en la que el profesor insistió en que debíamos desembarcar, en tanto la Esmeralda era de vuelta a Manaos. Explicó que muy pronto caeríamos sobre unos rápidos que harían imposible el uso de aquella embarcación. Añadió, confidencialmente, que nos estábamos aproximando a la puerta del país desconocido, y que cuanto menor fuese el número de personas que tuviese parte en nuestras revelaciones, tanto mejor sería. Con esta finalidad, nos requirió a cada uno de nosotros la palabra de honor de que no publicaríamos ni diríamos nada que pudiera dar la clave exacta del paradero de nuestro viaje, y con la misma finalidad tomó juramento solemne a nuestros servidores. Por esta razón, me veo obligado a emplear en mi narración ciertas indefiniciones, y quiero advertir a mis lectores que en todos los mapas y diagramas que adjunto, la relación entre los diversos lugares es correcta, pero los puntos de referencia de la brújula han sido cuidadosamente confundidos para que en ningún caso puedan ser tomados como guía para llegar al país. Las razones que tiene el profesor Challenger pueden ser válidas o no, pero a nosotros no nos quedó otra opción que aceptarlas, porque él estaba dispuesto a abandonar la expedición antes que modificar las condiciones bajo las cuales iba a servirnos de guía. El día 2 de agosto, al dar la despedida a la Esmeralda, cortamos nuestro último lazo con el mundo exterior. Desde entonces han pasado 4 días, y durante este lapso hemos contratado 2 grandes canoas indias, hechas de un material tan liviano, pieles sobre un armazón de bambú, que podremos transportarlas por encima de cualquier obstáculo. Las cargamos con todos los efectos y contratamos a 2 indios más para que nos ayudasen en la navegación. Según entiendo, son precisamente los 2, se llaman Ataca e Ipetuque, acompañaron al profesor Challenger en su viaje anterior. Parecen aterrorizados ante la perspectiva de repetirlo, pero el jefe ejerce poderes patriarcales en estas comarcas, y si un negocio le parece bueno, los miembros de la tribu carecen de poder de elección en la materia. Por lo tanto, mañana nos perderemos en lo desconocido. Transmito este relato río abajo por canoa, y quizás sean estas nuestras últimas palabras, dirigidas a quienes se interesan por nuestro destino. De acuerdo con lo convenido, lo dirijo a usted, mi querido señor McArdle, y dejo a su discreción el poder suprimir, alterar o hacer con él lo que usted quiera.
Por la seguridad que ostenta el profesor Challenger, y a pesar del constante pesimismo del profesor Summerlee, no tengo dudas de que nuestro conductor dará fe de sus afirmaciones y de que verdaderamente nos hallamos en la víspera de las más notables experiencias. Capítulo 8. Los guardianes exteriores del Nuevo Mundo. Nuestros amigos de Inglaterra pueden regocijarse con nosotros, porque hemos alcanzado nuestra meta, y hasta cierto punto al menos, hemos demostrado que las declaraciones del profesor Challenger pueden ser verificadas. Es cierto que no hemos ascendido a la meseta, pero se levanta delante de nosotros, y hasta el profesor Summerlee se comporta con mayor discreción. Esto no significa que él admita ni por un instante que su rival pueda tener razón, pero no insiste tanto en sus constantes objeciones y se ha sumido, la mayor parte del tiempo, en un vigilante silencio. Y ahora debo volver al asunto, sin embargo, prosiguiendo mi narración desde el punto en que la había dejado. Hemos enviado a su tierra a uno de nuestros indios de la región, que está herido, y a él le encargo esta carta, aunque tengo considerables dudas de que alguna vez sea entregada. Cuando escribí la anterior, estábamos a punto de abandonar el villorrio indio en que nos había dejado la Esmeralda. Debo comenzar mi informe con malas noticias, porque el primer conflicto serio de carácter personal, y paso por alto las incesantes contiendas verbales de los dos profesores, ocurrió aquella noche y pudo haber tenido un foral trágico. He mencionado ya a nuestro mestizo Gómez, el que habla inglés. Es un trabajador excelente y un compañero siempre dispuesto, pero afectado, según creo, por el vicio de la curiosidad, que es frecuente en esa clase de hombres. Al parecer, la noche anterior se había ocultado cerca de la choza en que estábamos discutiendo nuestros planes, pero fue visto por nuestro gigante negro, Zambo, que es tan fiel como un perro y que, como todos los de su raza, odia a los mestizos. Zambo lo arrastró fuera y lo trajo a nuestra presencia. Sin embargo, Gómez desenvainó su cuchillo, y de no haber sido por la enorme fuerza de su captor, que fue capaz de desarmarlo con una sola mano, lo habría ciertamente apuñalado. El asunto quedó reducido a simples reprimendas, obligándose a los adversarios a estrecharse las manos y quedando nosotros con la esperanza de que todo irá bien en adelante. En cuanto a las riñas entre los dos hombres doctos, siguen siendo constantes y ásperas. Debe admitirse que Challenger es provocativo en alto grado, pero Summerlee tiene una lengua afilada que agrava las cosas. La noche pasada Challenger dijo que nunca le había gustado pasearse por el embankment del Támesis, mirando al río, porque siempre es triste el ver nuestro último destino. Naturalmente está convencido de que su destino final es la abadía de Westminster. Summerlee le replicó, sin embargo, con desabrida sonrisa, que según tenía entendido, la cárcel de Millbank ya había sido demolida. La vanidad de Challenger es demasiado colosal para que esa ironía le conmoviese. Apenas se sonrió por entre sus barbas y repitió, ¿de veras? ¿De veras? En el tono compasivo que se emplea con un niño. En realidad ambos son niños, uno marchito y pendenciero, el otro formidable y altivo, aunque los dos posean cerebros que los han colocado en la primera fila de su generación científica. Cerebro, carácter, alma. Solo cuando se va conociendo más de la vida, uno comprende cuán distintos son. Al día siguiente partimos de inmediato para emprender nuestra memorable expedición. Hallamos que todo nuestro equipaje cabía fácilmente en las dos canoas y dividimos nuestro personal, 6 en cada una. Pero en interés de la paz, tomamos la obvia precaución de colocar un profesor en cada canoa. Por mi parte embarqué en la que iba Challenger, que estaba de un humor beatífico. Actuaba como si se hallase en un éxtasis silencioso y resplandecía de benevolencia por todos los poros. Pero como ya tenía yo experiencia de otros estados de ánimo suyos, seré el menos sorprendido si estalla de pronto la tempestad en medio de un sol brillante. Si bien es imposible sentirse a sus anchas en su compañía, tampoco se puede experimentar aburrimiento. Por eso se encuentra uno en un perpetuo estado de duda, temeroso a medias del giro súbito que pueda tomar su formidable temperamento.
Durante 2 días seguimos nuestro camino río arriba, por un curso de considerable anchura, unos cuantos centenares de yardas, y de color oscuro, pero tan transparente que casi siempre podíamos ver el fondo. La mitad de los afluentes del Amazonas es de la misma naturaleza, en tanto que la otra mitad es blancuzca y opaca. La diferencia depende de la clase de tierras por las que atraviesan. El color oscuro indica que hay vegetación putrefacta, mientras que los otros fluyen por lechos arcillosos. 2 veces nos encontramos con rápidos y en ambos casos tuvimos que acarrear nuestro equipaje y las canoas por tierra para superarlos, por espacio de media milla o cosa así. Los bosques de ambas márgenes eran jóvenes, por lo cual resultaron más fáciles de penetrar que los que se hallan en su segundo periodo de crecimiento, y no tuvimos grandes dificultades para atravesarlos en nuestras canoas. ¿Cómo podría olvidarme nunca del solemne misterio de aquellos bosques? La altura de los árboles y el grosor de sus troncos excedía todo lo que yo, criado en las ciudades, hubiese podido imaginar. Se disparaban hacia arriba como columnas magníficas hasta que allá, a enorme distancia sobre nuestras cabezas, podíamos distinguir borrosamente el lugar donde se abrían sus ramas laterales, formando góticas curvas ascendentes que se enlazaban para constituir una enorme cúpula de verdor, atravesada únicamente por un ocasional rayo de sol que trazaba una fina y deslumbrante línea de luz que bajaba por entre la majestuosa oscuridad. Mientras caminábamos sin hacer ruido por aquella espesa y mullida alfombra de vegetación marchita, el silencio descendía sobre nuestras almas, como suele hacerlo en la penumbra crepuscular de la abadía de Westminster. Y hasta la voz rotunda del profesor Challenger se atenuaba hasta el susurro. Si yo hubiese estado solo, nunca habría conocido los nombres de aquellos gigantes vegetales, pero nuestros hombres de ciencia señalaban los cedros, las enormes ceibas, los pinos gigantes, con toda la profusión de variadas plantas que han convertido este continente en el principal proveedor del género humano en lo que se refiere a los dones de la naturaleza que proceden del mundo vegetal, al tiempo que es el más retrasado en productos que nacen de la vida animal. Orquídeas de vívidos colores y líquenes de maravillosos matices ardían sin llama sobre los prietos troncos de los árboles, y cuando un haz vagabundo de luz caía sobre la dorada ayamanda, los escarlatas racimos estrellados de la taxonia o el rico azul oscuro de la hipomea, el efecto era como un sueño en un país de hadas. La vida, que aborrece la oscuridad, lucha en aquellas grandes soledades selváticas por ascender siempre hacia la luz. Cada planta, hasta la más pequeña, se enrosca y retuerce para alcanzar la superficie verde, envolviéndose para trepar por sus hermanas más grandes y fuertes en anhelante esfuerzo. Las plantas trepadoras son monstruosas y exuberantes, pero otras, que no eran trepadoras en otras regiones, aprenden ese arte, como un modo de escapar a la oscura sombra. Y así pueden verse a los jazmines, la ortiga común y hasta la palmera jacitara, envolviendo los tallos de los cedros, luchando para alcanzar sus copas. No se veían movimientos de vida animal en las majestuosas naves abovedadas que se iban dilatando a medida que caminábamos, pero una constante actividad, muy por encima de nuestras cabezas, nos hablaba del mundo multitudinario de las serpientes y los monos, los pájaros y los perezosos, que vivían a la luz del sol, y que miraban asombrados desde sus alturas nuestras figuras diminutas, ensombrecidas y titubeantes, en las oscuras e inconmensurables profundidades que se extendían debajo de ellos. Al amanecer y en el ocaso, los monos aulladores gritaban al unísono y las cotorras estallaban en su aguda charla. Pero durante las horas calurosas del día, solo llenaba nuestros oídos el copioso zumbido de los insectos, semejante al batir de una rompiente lejana, sin que nada se moviese en tanto entre las solemnes perspectivas de los estupendos troncos que se desvanecían en la oscuridad que nos envolvía. Una vez echó a correr torpemente entre las sombras un animal de patas torcidas y andar bamboleante, probablemente un oso hormiguero. Esta fue la única señal de vida terrestre que vimos en esta gran selva amazónica. No obstante, había indicios de que la misma vida humana no andaba lejos de aquellos misteriosos y apartados lugares. Durante el tercer día,
percibimos una extraña y profunda palpitación en el aire, rítmica y solemne, que iba y venía caprichosamente durante toda la mañana. Las dos barcas avanzaban a fuerza de remos, a pocas yardas una de otra, cuando oímos aquello por primera vez, y nuestros indios se quedaron inmóviles, como si se hubiesen convertido en figuras de bronce, escuchando atentamente y con expresiones de terror en sus rostros. ¿Pero qué es eso?, pregunté. Tambores. Contestó Lord John negligentemente. Tambores de guerra. Los he oído antes de ahora. Sí, señor. Tambores de guerra. Dijo Gómez el mestizo. Son indios bravos, no mansos. Nos vigilan milla a milla a lo largo de nuestro camino. Nos matarán si pueden. ¿De qué modo pueden vigilarnos?, pregunté contemplando aquel vacío oscuro e inmóvil. El mestizo encogió sus anchos hombros. Los indios saben hacerlo. Tienen sus propios métodos. Nos vigilan. Se hablan unos a otros con la voz de los tambores. Nos matarán si pueden. Aquella tarde, según mi diario de bolsillo, el día era el martes 18 de agosto, resonaban por lo menos 6 o 7 tambores desde lugares distintos. Unas veces su redoble era rápido, otras lento. Otras veces entablaban evidentes diálogos, con preguntas y respuestas. Uno de ellos rompía en un veloz staccato desde muy lejos, al este, y tras una pausa, le respondía desde el norte un redoble profundo. Este constante gruñido producía una indescriptible crispación nerviosa y una tensión amenazante, que parecía transformarse en las mismas sílabas de las frases que el mestizo repetía incansablemente. Os mataremos si podemos. Os mataremos si podemos. Nadie se movía en los silenciosos bosques. Todo era paz y tranquilidad en la silenciosa naturaleza que yacía tras la oscura cortina de la vegetación, pero allá lejos, más allá de la misma, seguía llegando ese único mensaje de nuestros congéneres los hombres. Os mataremos si podemos, decían los hombres del este. Os mataremos si podemos, decían los hombres del norte. Los tambores retumbaron y susurraron durante todo el día, haciendo que sus amenazas se reflejaran en los rostros de nuestros compañeros de color. Hasta los mestizos, fanfarrones y curtidos, parecían acobardados. Pero aquel día, precisamente, supe de una vez por todas que tanto Summerlee como Challenger poseían la clase más elevada del valor, el valor del pensamiento científico. Era el mismo espíritu que había sostenido a Darwin entre los gauchos de Argentina y a Wallace entre los cazadores de cabezas de Malasia. La misericordiosa naturaleza ha decretado que el cerebro humano no pueda pensar en dos cosas simultáneamente, de modo que si está impregnado por la curiosidad científica, no tiene lugar para las meras consideraciones personales. Durante todo el día, en medio de aquella amenaza constante, nuestros dos profesores se aplicaron a observar cada pájaro que volaba por el aire y cada arbusto que crecía en las orillas, con muchas y agudas disputas verbales, durante las cuales los gruñidos burlones de Summerlee respondían prontamente a los rezongos profundos de Challenger, pero sin mostrar más sentido del peligro o hacer más alusiones a los redobles de tambores indios que si estuviésemos sentados en el salón de fumar del Royal Society's Club de St. James Street. Solo una vez condescendieron a hablar de ellos. ¿Caníbales de Miraña o Amahuaca?, dijo Challenger, apuntando con el pulgar hacia el bosque vibrante. Sin duda, señor. Contestó Summerlee. Al igual que todas esas tribus, supongo que usarán un lenguaje polisintético, de tipo mongol. Polisintético, ciertamente, dijo Challenger con indulgencia. No tengo noticias de que exista otro tipo de idioma en este continente, y eso que he tomado notas sobre más de un centenar, pero la teoría del origen mongólico la observo con profunda desconfianza. Yo creo que bastaba un limitado conocimiento de la anatomía comparada para verificarla, dijo Summerlee con acritud. Challenger echó fuera su agresiva mandíbula hasta que fue todo barba y ala de sombrero. Sin duda, señor, que un conocimiento limitado llevaría a ese resultado, pero cuando el conocimiento es exhaustivo, se llega a conclusiones diferentes. Se contemplaron en actitud desafiante,
mientras de todo cuanto nos rodeaba parecía brotar aquel susurro lejano. Os mataremos si podemos. Aquella noche anclamos nuestras canoas en el centro de la corriente con pesadas piedras a modo de anclas e hicimos todos los preparativos para un posible ataque. Nada sucedió, sin embargo, y al amanecer reanudamos nuestra marcha, mientras se perdía detrás de nosotros el batir de tambores. Hacia las 3 de la tarde llegamos a un rápido de gran pendiente y más de 1 milla de largo. Era justamente el mismo en que el profesor Challenger había sufrido un desastre. Confieso que la vista del mismo me consoló, porque era realmente la primera corroboración, por leve que fuese, de la verosimilitud de su historia. Los indios transportaron primero las canoas y luego nuestros equipajes a través de los matorrales, que eran muy espesos en esta parte, mientras los 4 blancos, con los rifles al hombro, caminábamos vigilantes entre ellos y cualquier peligro que pudiera venir de los bosques. Antes del ocaso, habíamos sobrepasado felizmente los rápidos y recorrido unas 10 millas más allá de los mismos, donde anclamos para pasar la noche. Calculo que a esta altura habríamos navegado unas 100 millas por el afluente del río principal. El día siguiente, a la mañana muy temprano, iniciamos lo que podría llamarse la gran salida, el verdadero arranque de nuestra expedición. Desde el alba, el profesor Challenger había dado muestras de gran inquietud, escudriñando constantemente las 2 orillas del río. Súbitamente, lanzó una exclamación de regocijo y señaló un árbol aislado, que se proyectaba sobre la orilla de la corriente en un curioso ángulo. «¿Qué le parece a usted eso?», preguntó. Que es seguramente una palmera asai, dijo Summerlee. Exacto, y fue una palmera asai la que yo tomé como punto de referencia. La entrada secreta se halla a media milla más adelante, al otro lado del río. No hay brecha entre los árboles. Allí está lo maravilloso y misterioso del caso. En el lugar donde usted está viendo los juncos color verde claro, en lugar de la maleza verde oscura, allí entre los grandes álamos, se halla mi puerta privada al reino de lo desconocido. Pasemos por ella y usted comprenderá. Era en verdad un lugar maravilloso. Una vez que alcanzamos el sitio marcado por una línea de juncos color verde claro, empujamos con pértigas nuestras canoas a través de sus tallos por espacio de 100 de yardas. Y por fin, salimos a una corriente de aguas plácidas y poco profundas, que fluían claras y transparentes sobre un fondo arenoso. Tendría unas 20 yardas de anchura, y en ambas márgenes crecía una vegetación de lo más exuberante. Nadie que no hubiese observado desde corta distancia que los cañaverales habían ocupado el lugar de los arbustos, habría podido sospechar la existencia de ese arroyo, ni soñar con el país de hadas que había detrás. Porque era realmente un país de hadas, el más maravilloso que la imaginación del hombre podía concebir. La espesa vegetación se unía por lo alto, formando una pérgola natural, y a través de ese túnel de verdura fluía en una dorada penumbra el río verde y diáfano, bello en sí mismo, pero aún más maravilloso por los extraños matices que la vivísima luz que venía de arriba iba filtrando y atemperando en su caída. Claro como un cristal, inmóvil como un espejo, verde como el filo de un iceberg, se alargaba ante nosotros bajo su frondosa arcada, y cada golpe de nuestros remos lanzaba miríadas de pequeñas ondas sobre su relumbrante superficie. Era la digna avenida hacia una tierra de prodigios. Toda traza de los indios parecía haberse esfumado, pero la vida animal era más frecuente y la docilidad de sus criaturas demostraba que nada sabían de cazadores. Pequeños monos cubiertos de un vello semejante al terciopelo negro, con dientes blancos como la nieve y centelleantes ojos burlones, nos dirigían su parloteo a medida que pasábamos. Algún caimán se zambullía desde la orilla con un chapoteo sordo y pesado. Una vez se nos quedó mirando fijamente desde un hueco en los matorrales un tapir oscuro y desmañado, que enseguida se alejó pesadamente por la selva. En otra ocasión, la figura amarilla y sinuosa de un puma enorme se asomó entre los arbustos y nos lanzó una mirada de odio con sus ojos verdes y funestos por encima de su lomo leonado. Abundaba la vida volátil, especialmente las aves zancudas como la cigüeña,
la garza real y los ibis, reunidos en pequeñas bandadas, azules, escarlatas y blancos, subidos en cada leño que asomaba desde la orilla. Mientras que debajo de nosotros, las aguas cristalinas rebullían de vida con peces de todas las formas y colores. Durante 3 días viajamos aguas arriba por aquel túnel de brumoso verdor, tamizado por la luz solar. En los tramos más largos era difícil discernir, mirando hacia adelante, dónde terminaba la distante agua verde y dónde empezaba la distante arcada de verdor. Ningún rastro de presencia humana turbaba la paz profunda de aquella extraña vía de agua. No hay indios aquí. Tienen demasiado miedo a Kurupuri, dijo Gómez. Kurupuri es el espíritu de los bosques. Explicó Lord John. Es el nombre que dan a toda clase de demonios. Estos pobres diablos creen que existe en esa dirección algo aterrador, y por eso evitan acercarse allí. Al tercer día se hizo evidente que nuestra jornada en canoa no podría prolongarse mucho, porque el arroyo se iba estrechando rápidamente. Encallamos 2 veces en otras tantas horas. Por último, alzamos nuestras canoas y las depositamos entre la maleza, pasando la noche a la orilla del río. Por la mañana, Lord John y yo nos adentramos un par de millas en el bosque, manteniéndonos paralelos a la corriente de agua. Pero como ésta era cada vez menos profunda, regresamos e informamos del hecho, aunque ya el profesor Challenger lo había sospechado. Esto es, que habíamos alcanzado el punto más elevado al que se podía arribar en canoa. Por lo tanto, las sacamos fuera del agua y las ocultamos entre la maleza, haciendo unas marcas en un árbol con nuestras hachas para poder encontrarlas otra vez. Luego distribuimos entre nosotros las distintas cargas: rifles, municiones, víveres, una tienda, mantas y todo lo demás. Y echándonos nuestros bultos al hombro, emprendimos la etapa más trabajosa de nuestro viaje. El principio de esta nueva jornada fue señalado por una infortunada pelea entre aquellos 2 botes de pimienta que llevábamos con nosotros. Challenger había impartido órdenes a toda la expedición desde el momento mismo en que se había unido a nosotros, ante el evidente descontento del profesor Summerlee. En esta oportunidad, al asignar una tarea a su colega, se trataba tan solo de transportar un barómetro aneroide, el problema saltó repentinamente a la palestra. ¿Puedo preguntarle, señor, dijo Summerlee con maligna calma, ¿con qué autoridad se arroga el derecho de dar estas órdenes? Challenger lo miró erizado y echando fuego por los ojos. Lo hago, profesor Summerlee, como jefe de esta expedición. Me siento obligado a decirle, señor, que no le reconozco tal autoridad. ¿De veras? Challenger se inclinó con implacable sarcasmo. Tal vez usted pueda definir exactamente cuál es mi posición. Sí, señor. Usted es un hombre cuya veracidad está siendo enjuiciada, y nosotros constituimos el comité que está aquí para juzgarlo. Usted camina, señor, con sus jueces. ¡Dios mío!, exclamó Challenger sentándose en la borda de una de las canoas. En ese caso, naturalmente, ustedes pueden seguir su camino y yo seguiré por el mío según mi comodidad. Si no soy el jefe, no deben esperar que los guíe. Gracias a Dios había allí 2 hombres sensatos, Lord Roxton y yo, para evitar que la petulancia y el desatino de nuestros doctos profesores nos enviaran de vuelta a Londres con las manos vacías. Cuánto tuvimos que explicar, arguir y suplicar hasta que logramos ablandarlos. Finalmente, Summerlee, con su gesto despectivo y su pipa, reinició la marcha, mientras Challenger le seguía balanceándose y refunfuñando. Por suerte, más o menos por entonces, descubrimos que nuestros 2 sabios compartían una muy pobre opinión acerca del profesor Illingworth de Edimburgo. Desde ese momento, esto constituyó nuestra salvación, y cada situación tensa se resolvía cuando introducíamos en la conversación el nombre del zoólogo escocés, porque nuestros profesores establecían una alianza temporal y cierta camaradería a través de sus insultos y su execración al rival común. Avanzando en fila india a lo largo de la margen del río, pronto descubrimos que éste se estrechaba hasta convertirse en un simple arroyuelo
y que al final se perdía en una gran ciénaga verde con musgos que parecían esponjas, en donde nos hundíamos hasta las rodillas. El lugar estaba infestado de horribles nubes de mosquitos y de toda clase de plagas voladoras, de modo que nos sentimos muy contentos al hallar de nuevo tierra firme, y dando un rodeo entre los árboles, pudimos flanquear la pestilente ciénaga, que se oía vibrar desde lejos como un órgano, tan estrepitosa era en ella la vida de los insectos. Al segundo día después de abandonar nuestras canoas, nos encontramos con que el carácter de la región había cambiado por completo. El camino ascendía constantemente, y a medida que subíamos, los bosques se volvían más ralos y perdían su exuberancia tropical. Los inmensos árboles de la llanura aluvional amazónica cedían su lugar a las palmeras fénix y a los cocoteros, que crecían en bosquecillos dispersos, entre los cuales se extendía una espesa maleza. En las hondonadas más húmedas, las palmeras mauricia abrían sus gráciles frondas colgantes. Viajábamos guiados exclusivamente por la brújula, y una o dos veces surgieron diferencias de opinión entre Challenger y los dos indios, cuando, para citar las palabras indignadas del profesor, todo el grupo se había puesto de acuerdo para confiar en los engañosos instintos de unos salvajes subdesarrollados, en vez de seguir al más elevado producto de la cultura europea. Quedamos justificados en esa actitud cuando al tercer día, Challenger admitió que reconocía varias señales de su viaje anterior, y cuando en un sitio tropezamos con 4 piedras ennegrecidas por el fuego que testimoniaban que allí se había levantado un campamento. El camino seguía ascendiendo y cruzamos una cuesta sembrada de rocas que nos llevó 2 días a atravesar. La vegetación había cambiado otra vez y ya solo persistía la palmera tagua, con gran profusión de maravillosas orquídeas, entre las cuales aprendí a reconocer la rara Newtonia vexillaria y los gloriosos capullos color rosa y escarlata de la Cattleya y de la Odontoglossum. De vez en cuando, bajaban gorgoteando por las gargantas poco profundas de las colinas unos arroyuelos de lecho de guijarros y orillas festonadas de helechos que nos proporcionaban excelentes lugares para acampar todas las noches en las márgenes de alguna alberca tachonada de rocas, donde enjambres de pequeños peces de lomo azul, de tamaño y forma semejantes a los de la trucha inglesa, nos proporcionaban una cena deliciosa. Al 9º día de haber abandonado las canoas, cuando, según mis cálculos, llevábamos recorridas unas 120 millas, empezamos a emerger de entre los árboles, que se habían ido haciendo cada vez más pequeños hasta convertirse en meros arbustos. Su lugar había sido ocupado por una inmensa multitud de bambúes que crecían tan tupidos que solo pudimos atravesarlos abriendo un sendero con los machetes y las hoces de los indios. Atravesar este obstáculo nos exigió todo un día, caminando desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche, con solo 2 descansos de 1 hora cada uno. No es posible imaginar nada tan monótono y agotador, porque hasta en los lugares más despejados no podía ver más allá de 10 o 12 yardas, en tanto lo más usual era que mi visión estuviese limitada a la parte posterior de la chaqueta de algodón del horllón que marchaba delante de mí, y al muro amarillo que nos flanqueaba por ambos lados, a un solo pie de distancia. Desde lo alto nos llegaba un rayo de sol delgado como la hoja de un cuchillo, y a 15 pies por encima de nuestras cabezas se veían los extremos de las cañas de bambú balanceándose contra el profundo cielo azul. No sé qué clase de animales habitan semejante espesura, pero en varias ocasiones oímos los chapuzones de animales corpulentos y pesados muy cerca de nosotros. Lord John pensaba, guiándose por el ruido que hacían, que debía tratarse de alguna clase de ganado salvaje. En el momento en que caía la noche, emergimos de aquella zona de bambúes y en el acto montamos nuestro campamento, exhaustos después de aquel día interminable. A la mañana siguiente, muy temprano, estábamos de nuevo en pie, advirtiendo que el carácter de la comarca había cambiado otra vez. Detrás de nosotros estaba la pared de bambú, tan limpia como si señalase el curso de un río. Al frente se desplegaba una llanura abierta que ascendía en suave pendiente. Estaba sembrada de bosquecillos de helechos que brotaban dispersos. Todo este terreno se curvaba delante de nosotros hasta que terminaba en una colina alargada y en forma de lomo de ballena. La alcanzamos hacia el mediodía, solo para descubrir que debajo había un valle no muy profundo
que ascendía de nuevo con suave inclinación hasta llegar a una línea de horizonte baja y redondeada. Allí, mientras cruzábamos la primera de estas colinas, ocurrió un incidente que podía carecer de importancia, pero que quizá la tenía. El profesor Challenger, que marchaba a la vanguardia de los expedicionarios junto con los 2 indios de la región, se detuvo súbitamente y apuntó muy excitado hacia la derecha. Entonces vimos, a distancia de 1 milla más o menos, algo que parecía ser un enorme pájaro gris que con lentos aleteos se alzaba del suelo, deslizándose suavemente, volando muy bajo y en línea recta hasta desaparecer entre los helechos. ¿Lo ha visto usted? Gritó Challenger alborozado. Summerlee, ¿lo ha visto usted? Su colega estaba mirando fijamente hacia el lugar en que aquel ser había desaparecido. ¿Y qué pretende usted que es? Preguntó. Según mi mejor opinión, es un pterodáctilo. Summerlee estalló en una risa burlona y dijo: Un disparate. Era una grulla, si es que he visto alguna. Challenger estaba demasiado furioso para hablar. Simplemente se echó su carga a la espalda y se puso de nuevo en camino. Sin embargo, Lord John se puso a caminar a mi paso y su rostro estaba más serio que de costumbre. Tenía sus gemelos Zeiss en la mano. Lo enfoqué antes que traspasase los árboles. Dijo. No quiero comprometerme a decir qué era eso, pero arriesgaría mi reputación de deportista a que nunca le puse los ojos encima a un pájaro como ese. Así quedaron las cosas. Nos hallamos realmente al borde de lo desconocido, frente a los guardianes exteriores del mundo perdido de que hablaba nuestro jefe. Le describo el incidente tal como ocurrió, y así sabrá usted tanto como yo. Él no se repitió, y no vimos ninguna otra cosa que merezca destacarse. Y ahora, lectores míos, si alguna vez he tenido alguno, los he traído a ustedes aguas arriba por el ancho río, y a través de la pantalla de juncos. Les he hecho bajar por el túnel de verdor y subir por la larga pendiente sembrada de palmeras. Cruzamos el matorral de bambúes y la llanura de helechos. Al fin, nuestro lugar de destino se nos aparece a plena vista. Una vez que cruzamos la segunda serranía, vimos ante nosotros una llanura irregular, sembrada de palmeras, y más allá, la línea de altos riscos rojizos que había visto en el dibujo. Ahí está. La veo mientras esto escribo, y no cabe dudar de que es la misma. Se halla en su punto más próximo, a unas 7 millas de nuestro campamento actual, y se va alejando en curva, extendiéndose hasta donde alcanza mi vista. Challenger se contonea como un pavo real de exposición, y Summerlee está silencioso pero aún escéptico. Un día más, y acabarán algunas de nuestras dudas. Entretanto, como José, cuyo brazo había sido traspasado por un trozo de bambú, insiste en regresar, le encomiendo esta carta y solo espero que finalmente llegue a manos de su destinatario. Volveré a escribir cuando la ocasión sea propicia. Incluyo en este envío un tosco mapa de nuestro viaje que puede facilitar quizá la comprensión del relato. Fin de la... No olvides suscribirte, darle like y compartir.